Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy jueves 31 de agosto proseguimos con las clases de inducción judicial a la que denominamos Diana Mereles. Esta tarde vamos a compartir con el doctor Francisco Segura. El profesor ya es como parte de la casa. Voy a hacer una breve lectura de su currículum. Creo que no necesita mayores presentaciones, pero siempre es importante hacer recordar algunas cositas. Él es abogado y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción de Chile. Tiene diplomados en Derecho de Obligaciones, es magíster en Derecho Privado, candidato a doctorado por la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina, profesor de posgrado de distintas universidades nacionales y extranjeras, y es presidente del capítulo paraguayo como miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Así que damos la bienvenida al profesor Francisco Segura, hoy en la clase que denominamos de inducción judicial denominada Diana Mereles. Antes de darle la palabra al querido profesor, queremos como asociación permitirnos hacer un minuto de silencio en memoria de la fallecida, la que sufrió feminicidio, Katia Brites, y que eso nos lleve a la reflexión como juzgadores de justicia en la alta responsabilidad que tenemos para proteger a personas que están siendo víctimas de este tipo de violencia. Así que un minuto de silencio por la muerte de esta chica. Vamos a dar inicio entonces. El tema que hoy nos convoca con el profesor es el fundamento de la sentencia. Así que, profe, el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas noches. Siempre un gusto reencontrarnos con los amigos de la Asociación de Jueces del Paraguay, con quien ya nos une una larga tradición de muchos años de compartir eventos académicos. La asociación se ha posicionado, como ustedes bien saben, en el gremio más serio en materia académica por un largo lejos, y es muy bienvenido. El espíritu de este curso, como bien lo recordaba la doctora Susana, es la inducción judicial, es decir, llamémosla, un conjunto de clases, de actividades que particularmente a los jueces nuevos, más jóvenes, pero también obviamente a todos, porque nunca está de más estudiar, sino todo lo contrario, les permitan tener algunas herramientas para desenvolver mejor la actividad. Y hoy vamos a hablar concretamente de la sentencia judicial. Pero no desde el punto de vista teórico, de grandes elucubraciones, de palabras difíciles, porque ustedes saben que alrededor de la sentencia hay una cuestión que es entre académicos sobre su rol, sobre sus teorías, sobre su forma, las discusiones de índole filosófico. Nada de eso vamos a hacer aquí, sino que vamos a hacer lo que yo me atrevería a decir un ejercicio no práctico en sentido estricto, pero casi práctico. Es decir, lo que vamos a hacer es someter o practicar un sistema para someter nuestra decisión a lo que en términos de las ciencias naturales se llama un test de esfuerzo. Cuando en algunas actividades como la arquitectura, la ciencia, la construcción, la ingeniería se quiere probar antes de utilizar materiales, fórmulas, se le somete a un test de esfuerzo, al mismo que le someten a veces al cuerpo humano cuando nos hacen un chequeo los médicos, ¿no es cierto?, a los más viejitos ya, a ver cuánto resiste. Entonces, siempre, sobre todo cuando se trata de casos de alguna complejidad,
el juez o la jueza tiene el legítimo, no sé si llamarlo temor, pero la legítima inquietud de saber si tu sentencia puede soportar, primero, si está estructuralmente bien hecha y segundo, cómo se va a enfrentar esa sentencia a la crítica de las partes que intervienen, eventualmente de los medios, o si no llegan los medios del ámbito jurídico más íntimo, ¿no es cierto?, entre abogados, profesores y demás. Entonces, a este respecto, creo yo, en base a la experiencia, aquí les voy a compartir unas diapositivas nada pretenciosas, que podemos hablar de un test de la sentencia. Es decir, antes, mientras la construimos y antes de dar a luz, de firmarla, como se dice, ¿no es cierto?, en que ya no hay vuelta atrás, ¿cómo podemos nosotros reducir el margen de error para que nuestra sentencia pueda resistir este test de esfuerzo? Primero, toda sentencia, como les digo, vamos sin muchos rodeos para no hacerles perder el tiempo, toda sentencia, cualquiera sea ella, por supuesto, hay que hacerlo con mayor cuidado a medida que los juicios son más delicados, ya sea por su importancia económica, por su relevancia mediática, por su importancia social, etc. No es lo mismo tal vez un pequeño desalojo de un alquiler de 1 millón de guaraníes mensuales que un caso entre dos grandes compañías o un juicio contra el Estado que posiblemente va a estar en la observación de los medios. No es lo mismo justamente un problema de violencia entre las personas que un problema meramente de la escritura pública de un auto. Pero básicamente el test siempre es el mismo, solo que obviamente se hará con mayor chequeo en unos y otros casos. Suele decirse, a mi modesto juicio, con error, que el mérito o la habilidad de una sentencia está en el buen manejo del derecho, ¿no es cierto?, en que ésta sea lucia en el manejo del derecho, del idioma y demás. Todo eso puede ser cierto, pero la verdad que lo que garantiza casi siempre una sentencia exitosa no es que no reciba críticas, sino que soporte las críticas con dignidad, ¿no es cierto?, que pueda defenderse por su propio texto, sin otras explicaciones. Entonces, lo que normalmente garantiza una sentencia exitosa es un buen encuadre de hechos. Es decir, formularnos la pregunta correcta. Recuerden ustedes, generalmente en el formato de nuestras sentencias, algo anticuado, pero no vamos a cambiar eso ahora, está el relato de los dichos del demandante, el relato de los dichos del demandado, la progresión de las etapas entre una cosa y otra hasta que se llega al auto para resolver y luego aparecen los considerandos. Y en los considerandos es habitual, y un error que lleva a confusiones, que en la sentencia volvamos a leer ahora una especie de resumen de los argumentos del demandante y el demandado. Parece que hay una tendencia a creer que las sentencias no se leen, sino que se pesan. Entonces hay que hacerlas gruesas. Entonces volvemos a repetir. Y en ese repetir, lo que uno puede observar normalmente es que el sentenciador se pierde al final en lo que tiene que resolver. Y empieza a hacer referencias a hechos ya reconocidos, omite algunos hechos relevantes, no establece concretamente cuáles son los controvertidos o aquellos que no requieren controversia por ser evidentes y manifiestos. Entonces, después de poner considerando, ¿no es cierto?, nuestra sentencia, en realidad lo que ahí debía aparecer es la formulación de la pregunta correcta. Algo así como, ¿qué es lo que hay que resolver en estos juicios? Lo verán ustedes muy habitualmente, por ejemplo, en los votos de la Corte del doctor Martínez Simón, que suele en un parrafito antes de entrar a los considerandos decir qué es lo que hay que resolver. Que puede ser, obviamente, una cosa, 2 o 3 en prosecución, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona ha demandado responsabilidad subjetiva y subjetiva, diremos, bueno, primero entendemos si hay en estos autos antecedentes para una responsabilidad objetiva y en todo caso, si no la hay, pasaremos a la subjetiva. Formularse la pregunta correcta. Esa pregunta hay que formularla, literalmente hay que escribirla. Y si no la quieren escribir porque no les gusta el estilo, por lo menos en su mente. Pero lo ideal es formularla. Después de leer lo que dice demandante y demandado o las partes en el proceso de que se trate,
ver qué hechos ellos han reconocido. Por ejemplo, si han reconocido que el contrato de alquiler que presentó el demandante es el que se firmó, pues bien, hecho reconocido, para afuera, no nos interesa. ¿Qué puede haberse omitido? Por ejemplo, hay una cláusula importante en el contrato que ni demandante ni demandado mencionan, pero puede ser relevante para resolver el asunto. Por supuesto, los controvertidos, y si hubiese algún hecho evidente o manifiesto, se indicará, ¿cierto? En base a ese juego, diremos, las partes han reconocido los siguientes hechos. Si bien no han mencionado tal o cual hecho, este hecho es relevante por lo siguiente, se explica. En definitiva, diremos, los hechos controvertidos son A, B, C, o solamente A o B, los que sean, ¿no es cierto? Y por tanto, en base a estos hechos controvertidos que hay que encuadrar bien, breve, resumido, concreto, diremos entonces qué es lo que hay que resolver. Por ejemplo, Juan ha presentado una demanda de cobro de alquileres, Pedro ha reconocido la existencia del contrato, la fecha de la firma, pero ha dicho que los alquileres están pagados. Si bien ahí tenemos, ¿no es cierto?, los hechos reconocidos. ¿Cuál es el controvertido? Si se pagó o no la deuda que indica el demandante. Podría, por ejemplo, el contrato decir que para los efectos de este contrato las partes acuerdan que si se poseen los últimos 2 recibos de pago, se tendrá por acreditado que se ha pagado el resto. Entonces, diríamos, mire, tengamos en cuenta esta cláusula que si bien no ha mencionado demandante y demandado, puede ser relevante. En base a esta explicación de hechos, ¿qué es lo que tenemos que resolver en el auto? En realidad, en los autos no tenemos que resolver si procede, no, lo que tenemos que resolver concretamente es si la deuda de alquiler estaba o no pagada. Pues si la deuda de alquiler no estaba pagada, la demanda deberá ser acogida, y si la deuda de alquiler no está pagada, la demanda deberá ser rechazada en virtud de cómo se encuadraron los hechos reconocidos, omitidos, controvertidos y evidentes. Y luego viene el derecho. Pero cuando nosotros formulamos bien la pregunta, casi siempre, porque esto tampoco es tan difícil, casi siempre, no es para genios, ¿no es cierto? Los abogados en general estudiamos una carrera que no es particularmente difícil. Cuando encuadramos bien los hechos, las respuestas jurídicas suelen ser bastante obvias y simples. ¿Por qué? Porque tenemos muchas leyes, hay muchos códigos, hay muchas situaciones que ya están previstas por el legislador. Entonces, con el buen encuadre de hecho, va a ser más fácil entonces entrar a encuadrarnos en el derecho. Y ahí empezamos lo que llamamos los test. Las preguntas que mentalmente se hace el juez frente a un buen encuadre de hecho. Primero, lo más fácil, el test legal. Los hechos así encuadrados tienen claramente una norma aplicable. En el caso del cobro de alquileres que estábamos diciendo, tiene una norma claramente aplicable. El acreedor tiene el derecho a recibir el pago completo, íntegro, lo debido. Entonces, tenemos leyes claras. En los casos más difíciles, nos puede ocurrir que la ley que aparece como aplicable tiene alguna duda. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de este juicio de alquiler. Tenemos, ¿no es cierto?, que el contrato habla, la ley dice que la posesión de los 3 últimos recibos de pago será suficiente para dar por acreditado los pagos anteriores, salvo prueba en contrario. Pero el contrato ha reducido esto de 3 a 2. Entonces surge la pregunta al juez, ¿pueden los contratantes acortar de 3 a 2 la exigencia de los recibos? O sea, habrá ahí una ley dudosa. Y ahí sí, cuando están estas leyes dudosas, generalmente tenemos que pasar al siguiente test. En algunos casos, con el test legal basta. Cuando hay una norma jurídica aplicable, directa, que no amerita grandes dificultades, que no tiene contradicciones, pues se aplica esa. Cuando la ley es dudosa, cuando hay controversia acerca de esa ley, sea que ésta provenga de la doctrina, de casos anteriores que hemos detenido, o le genera una legítima duda personal al juez que la lee, por supuesto, como todos, cada uno tiene su especialidad y hay cosas que no manejamos, entonces nos puede surgir duda en el uso de determinadas palabras, en algunas leyes especiales que no son de nuestra experticia más común. En ese caso, se habla de la interpretación de la norma. Ustedes ya han tenido
en otros módulos de esta inducción reglas sobre eso, clases sobre eso, no me voy a detener ahí. Pero recuerden, sí, por favor, colegas, que no se trata de criterios, sino de interpretaciones. El criterio es lo que uno cree que una situación debiera ser. Es lo que uno esperaría, de acuerdo a la experiencia personal, a sus ideas del mundo, lo que debiera ser. Pero el juez, por lo menos en Paraguay, no resuelve en conciencia, como es el sistema americano en algunos estados norteamericanos. Es decir, según su criterio sobre las cosas. Nuestros jueces son técnicos, resuelven de acuerdo al criterio de la ley. Entonces, es importante que ustedes tengan argumentos a la hora de defender por qué han decidido por una postura y otra. La frase que a veces se ve en algunas sentencias como a criterio de este tribunal debiera ser así, es una frase peligrosa, debilita a la sentencia y pone al juez en una situación incómoda. Incluso si el juicio se complicara por razones mediáticas, por razones de acusaciones y demás, puede traerle muchos problemas. Lo que el juez tiene que decir es que, primero, ¿cuál es la duda? La duda hay que plantearla. Esta norma, frente a estos hechos, me puede llevar a una, dos, pues si me lleva a una solo no hay problema, pero me puede llevar a dos, tres o cuatro alternativas. Y yo decido por la alternativa 2, por la alternativa 3 o la que sea, por estos argumentos. No porque la que me gusta más, por la que me parece a mi criterio más sólida, sino por qué argumentos. Y en esos argumentos, cuando entramos a escarbar esos argumentos, es que aparecen los otros test, ya que vienen en auxilio cuando el test legal no es suficiente. Uno de ellos es el test constitucional. Opera de una doble manera, recuérdenlo. Esto también tuvieron ustedes clases sobre ello, así que no nos vamos a demorar demasiado. Por un lado, el test del debido proceso, siempre hay que revisar que todo aquello que va a ser considerado en juicio haya sido obtenido de manera legal, constitucional y respetando las garantías de la bilateralidad. Siempre respeten la bilateralidad. Y después está el test del resultado, que para estos efectos de la sentencia es el interesante. El test del resultado, atiendan bien porque aquí se pueden confundir, no trata de que un juez puede declarar la constitucionalidad o no de una norma. No, sabemos que eso solamente lo puede hacer la Corte. No se trata de decir esta norma es inconstitucional, sino, colega, atiendan bien la diferencia. Sino que teniendo una norma dos posibles interpretaciones, ¿cuál de esas interpretaciones encuadra mejor en la Constitución, particularmente en las garantías constitucionales? Por ejemplo, caso típico, las caducidades. Generalmente en los incidentes discutidos de caducidad, el problema está en cómo computar los 6 meses, los 3 meses, según cuando sea el plazo, ¿no es cierto?, según cada proceso. Y en esa dificultad del cómputo, normalmente hay una que es más proclive a dar la caducidad y otra con la cual tal vez la caducidad no se habría producido. Si el UGER se le pagó o no, si el UGER tomó o no el expediente, si se retiró tal día o no. Entonces, frente a la duda, puede ser que uno diga, mira, para mí que la norma lo que quiso decir era el plazo más corto o el plazo contado desde aquí. Pero, ¿cuál es el encuadre constitucional correcto? El debido proceso. Las partes tienen derecho a la sentencia. El proceso debe concluir en lo posible con una sentencia que se pronuncie sobre la petición de las partes. Entonces se dice, por todos los procesalistas, ¿no es cierto?, la caducidad es excepcional. Y teniendo dos posibilidades, dar o no dar lugar, de acuerdo al encuadre de los hechos que ya dijimos al comienzo, tendríamos que tender por el mejor encuadre constitucional a preferir la solución que no hace caducar el expediente. Ahí tienen ustedes un ejemplo, digamos, clásico del test constitucional que no tiene nada que ver con declarar constitucional o no una norma, absolutamente nada que ver, sino cuál solución va a quedar mejor encuadrada en los principios que la Constitución manda, a los jueces en particular, pero a todos en general, a respetar y a ser vigentes, más allá de la ley. Luego, por supuesto, tenemos el test probatorio y el de la jurisprudencia. En la jurisprudencia nos puede ayudar ¿de qué manera? Primero, si hay casos similares resueltos por nuestros colegas o vuestros colegas o por los tribunales superiores. Si hay casos similares resueltos, entonces aplicarán ustedes
esos casos similares dirán, el encuadre de hecho de mi juicio es parecido al encuadre de hecho de esta sentencia que tengo a la vista, y en tal sentencia el tribunal resolvió lo siguiente. Si bien no es vinculante, nos da una posibilidad de afianzar nuestra decisión y protege a la decisión. Recuerden, como dijimos, cuál era el espíritu de esta clase muy práctica. En la medida que nuestra decisión, nuestra argumentación, sea la que en casos similares han realizado otros tribunales, entonces estaremos mayormente protegidos en nuestra decisión. Y dentro de estos estándares jurisprudenciales, particularmente importante a la hora de resolver con justicia es referirnos a los estándares probatorios, que seguramente también vieron cuando vieron la prueba en materia civil, creo que entiendo con el doctor Villalba. Pero básicamente, si bien esto no está escrito en ninguna parte, de ahí su dificultad, no siempre el estándar probatorio es el mismo, tanto por disposiciones legales, por usos jurisprudenciales. Hay situaciones en que la jurisprudencia suele aceptar, por ejemplo, respecto del demandante, una prueba menos exigente. Hay casos que son legales muy claros. En materia medioambiental, por ejemplo, la ley especial establece el principio de que en caso de lesiones al medio ambiente, basta con que se acredite que la actividad denunciada como contaminante es posible que cause contaminación para que procedan las medidas en su contra. No es necesaria la certeza científica, basta la mera probabilidad. El estándar probatorio es más bajo. Se ha resuelto también, por ejemplo, una buena sentencia del doctor, ex camarista distinguidísimo, doctor Martínez Prieto, en la tercera sala, y después varias otras sentencias recurrieron a lo mismo, que en el caso de cobros de expensas comunes, la formalidad del documento de cobro requiere la mínima exigencia probatoria, porque es muy normal que en los condominios se trata entre vecinos, no es una cosa muy formal, ¿no es cierto? Se hacen a veces documentos escritos, manuscritos, no firma siempre la persona adecuada, a veces se olvida de firmar el presidente, firma solo el tesorero o firma el secretario, y en esos casos han dicho, basta con que no haya dudas acerca de la existencia del acta y la deuda para que pueda cobrarse. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio es menor. También ocurre con los alimentos. En muchos casos del consumidor, de las obligaciones de seguridad. Recientemente hay una sentencia de primera instancia interesante sobre el punto de un muchacho que se cuelga de la reja del Estadio de Olimpia, la reja se cae y sufre algunas lesiones, bueno, en realidad lesiones importantes, y recibe una indemnización, y ahí vino la discusión, bueno, si este badulá, que dicen algunos, ¿no es cierto?, pobre muchacho, se subió a la reja, ¿cómo es que el club va a ser condenado? Pero ahí porque el estándar para el que organiza un evento público es más alto que para el espectador. Esto es algo clave en nuestros días porque esto no existía hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años se hablaba del juez neutro, la justicia ciega, que no mira personas, que aplica la ley de manera fría. Eso cada vez está en extinción, aún en materia civil patrimonial clásica, porque a través del consumidor, de la responsabilidad por obligaciones de seguridad, de todos estos casos que les estoy mencionando, cada vez más ustedes como jueces, al momento de encuadrar los hechos, aplicar la ley, contemplar a lo lejos la Constitución, tienen que luego determinar cuidadosamente qué estándar van a aplicar para la aplicación de esa regla para no terminar fallando una cuestión que después resulte reprochable por los tribunales superiores o por la comunidad en general, ¿no es cierto? Y después nos aparezca que en realidad lo que estamos haciendo de buena fe, creyendo que aplicamos la ley pura y fría, termina siendo rechazada por los especialistas o por el entorno mediático en virtud de que no hemos aplicado justamente esos estándares construidos por la jurisprudencia. Esto implica necesariamente un estudio particularmente detenido cuando tenemos casos difíciles. Por el contrario, hay situaciones en que la jurisprudencia ha construido estándares muy altos para el demandante, de manera que solo una prueba casi perfecta, contundente, sin fisura alguna, permitiría acoger una demanda, como es el caso de la usucapión y las recientes sentencias de la Corte. Entonces, insistimos, aquí tienen ustedes otro test, ¿no es cierto? El test legal, decíamos recién, el test constitucional y el más importante de todos seguramente, el test probatorio jurisprudencial. Por un lado, qué ha dicho la jurisprudencia en casos similares y sobre todo qué estándares ha aplicado. Por eso es que no solamente se trata, colegas, de buscar casos iguales. A veces pueden ser situaciones
hasta muy disímiles, pero que se resuelven con problemas específicos. Por ejemplo, en la usucapión no hay dos casos iguales. Capaz que los casos son totalmente distintos, pero el estándar de prueba exigido es el mismo. Lo mismo ocurre con las cuestiones del consumidor, que son de las más variadas, pero si una persona se coloca normativamente, por ley, en la posición de consumidor, nos vamos a encontrar entonces con que tenemos que aplicarle un estándar menor. Y después, algo que vuelvo a insistir para la gente que se conectó más tarde, que no tiene en el espíritu esta clase, la idea o estas pequeñas reflexiones de inducción, como está dicho por la doctora Susana, porque esto es una inducción, no tienen pretensiones académicas, axiológicas, sino prácticas. Cuando ustedes terminen su sentencia y tienen un resultado que les satisface normativamente, que creen que soporta el test de la jurisprudencia, el test de la doctrina cuando hayan tenido que recurrir a ella, el test probatorio, el test constitucional, no se olviden nunca del test del sentido común. Todos quienes han sido grandes jueces y que uno puede leer, todo, Calamandrei, Carneluti, López Mesa en Argentina, Jorge Alterini, Domínguez en Chile, y podríamos citar un montón, ni hablar los jueces norteamericanos más famosos, todos terminan en sus obras ya de gente, cuando son gente ya grande, terminan al final recurriendo siempre al sentido común. El juez y la jueza, ante todo, tienen que ser personas con un enorme sentido común. Y el sentido común es también sentido de oportunidad. Yo sé que esto a veces no es muy popular, sobre todo en magistrados que son formados legítimamente, ¿no es cierto?, en escuelas muy técnicas, algunos que son académicos, entonces son muy apegados a las formas, a lo que dice la norma, a lo que dice la doctrina, pero a veces también es más, no a veces, casi siempre es más importante que todo ello, es el sentido común, es la percepción, es saber el timing incluso de cuándo una sentencia puede ser bien recibida o mal recibida en un caso complejo. El considerar el peso de las decisiones que se toman. Eso implica, no se malentienda, no implica tener miedo de la decisión, sino entender el contexto de la decisión. Evitar ciertas repeticiones absurdas de ciertas cuestiones, como cuando se dice, por ejemplo, no, al Estado hay que condenar siempre con condenas pequeñas al Estado, porque hay que protegerlo, no tiene nada que ver. Entonces terminamos con un sentimiento corporativismo que después el Poder Judicial paga culpas ajenas, ¿no es cierto?, de otros poderes del Estado, por haber querido proteger, entre comillas muy malas, digamos, cierta estabilidad patrimonial del Estado. Como dicen, ¿no es cierto? Decía, la Corte condena al IPS a pagar. No, la Corte no condena a nadie. Lo que hace la Corte es aplicar la ley que el IPS no quería aplicar. Si eso le trae consecuencias económicas nefastas, sería lo mismo que un deudor diga, no me remate mi casa, aunque debo, porque claro que me trae consecuencias nefastas. O sea, el Estado no es una persona distinta a las otras. Pero eso a veces hay que explicarlo. A veces no hay que dar por sentado lo obvio. Cuando se habla también del lenguaje claro, del lenguaje común, no es solamente eso de que uno ve de un juez de niñez, por ejemplo, que muy cariñosamente le explica a un niño en una versión resumida, o las sentencias del consumidor en otros países que son muy sino que es también explicar las razones que no están escritas en la ley, pero que hay que tener en cuenta también. Por ejemplo, sobre todo cuando aplicamos, esto es muy típico en materia civil, el principio de buena fe. No basta con decir la buena fe implica, sino por qué consideramos que la parte A actuó con más buena fe que la parte B y por qué consideramos que esa buena fe de alguna manera tiene que satisfacer o es necesario hacerla primar sobre las conductas de mala fe. A veces en las sentencias pecan de muletillas, la sana crítica, la buena fe, esto nos parece más adecuado con, y sin hacer una explicación que a veces no tiene que tener más de 4 o 5 líneas, no necesariamente son explicaciones doctrinarias, pero sí las explicaciones que imponen el sentido común para que en la sentencia se entienda en un contexto determinado, más allá de las frías razones de la ley. Hay que entender también, al fundamentar una sentencia, que esa sentencia, claro, clásicamente es el mensaje para las partes en la resolución de la disputa, pero esa sentencia hoy circula. Sobre todo cuando se trata de temas de alguna relevancia. Y va a ser leída por gente que a veces incluso no ha participado y va a empezar a hablar de ella con total propiedad sin tener absolutamente idea, ¿no es cierto?
Entonces hay que cubrir esa sentencia también con las razones del sentido común necesarias para que esa sentencia se comprenda como una decisión razonada, explicada en todos sus extremos. No hay que escatimar en la explicación. A veces nuestras sentencias tienen 30 hojas, de las cuales 27 son cortar y pegar lo que han dicho las partes una y otra vez, y cuando van a explicar, explican en 3 frases mediante muletillas, sana crítica, buena fe, pero no hay realmente una explicación consciente para que las personas entiendan, más allá de las razones de la ley que van a entender los abogados, o deberían entender los abogados, que las partes que intervienen en el proceso y la comunidad que va a observar esa sentencia pueda comprender las razones de la sentencia y no se quede solo con 4 o 5 tecnicismos que van a ser percibidos muchas veces de mala fe, pero hay que contar con ello también, van a ser percibidos como formas, ¿no es cierto?, de un idioma inentendible, oscuro, que se utiliza para encubrir la falta de fundamento de una sentencia. Susana, quedo abierto a las preguntas o comentarios que puedan tener tus colegas presentes en el aula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. La verdad, demasiado didáctico y bien explicado todo lo que se expuso con relación al tema referido, y rescato una frase demasiado importante con relación al conocimiento del derecho, que siempre también trato de utilizar cuando decimos de que antes de conocer estrictamente la norma, el juez debe ser una buena persona. Y creo que en eso también la buena fe establecida en nuestro código forma una parte demasiado importante de nuestro derecho. Y con relación al tema de las preguntas, doctor, hay una que dice, ¿por qué, al parecer del profesor, dice, no se enseña una teoría de las sentencias? A ver, yo no sé si da para una teoría de la sentencia, porque justamente el riesgo es teorizar en exceso y entonces aparece, a veces no hay que confundir la academia con la justicia. En general, en nuestro país, tal vez a usanza de la copia argentina, está muy confundida. Generalmente los buenos académicos son jueces, los decanos de las facultades tienen cargos judiciales, y entonces te empieza a enredar un poco. Y el académico la tiene fácil, como yo. El académico dice lo que otros tienen que hacer. Qué fácil cuando uno no firma, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el juez tampoco tiene que invadir el mundo académico tratando de que su sentencia sea una especie de clase para otros. Entonces, es cierto, no se enseña la sentencia y debiera enseñarse, pero no como teoría, a mi modesto criterio, sino con este espíritu práctico, la sentencia como una construcción de sentido común que otorga una solución concreta a un problema concreto. Por ejemplo, en el problema teórico de la justicia hay libros, hay tratados, hay profesores que ofrecen sus soluciones teóricas a problemas teóricos. Ustedes no ofrecen soluciones teóricas a problemas concretos. Si yo pretendo ofrecer soluciones concretas a problemas teóricos, voy a rebotar, porque es una especulación. El juez tampoco puede, como a veces se cae en la tentación, hacer explicaciones teóricas de 20 páginas de citas al libro para después resolver el asunto con 3 frases que no están ni conectadas con las páginas. Entonces sí, es cierto, los profesores de procesal en general no suelen detenerse en el estudio de la sentencia judicial como esa construcción lógica práctica. No hablar de la verdad filosófica, del instrumento, sino como esa solución, test, cómo someter cuando una sentencia resiste la crítica de otros. Una buena sentencia es capaz de resistir la crítica de otros, por sí sola. Cuando una sentencia tiene que salir a explicarse, significa que algo ha fallado. Y es cierto, para la persona que hizo la pregunta, hace falta con urgencia insistir en este trabajo sobre la construcción de la sentencia, y en este sentido el curso de inducción judicial por eso trató por lo menos de hacer una aproximación a esa idea.
Excelente, profe. Hay otra consulta también, o sea, en realidad lo que sugieren es su opinión sobre los centros de entrenamiento. ¿Sería importante o cree usted importante que el Poder Judicial tenga un centro de entrenamiento para aquellos que ingresan a la magistratura y como una especie, creo que en el Ministerio Público se tenía ese entrenamiento de 1 o 2 meses, creo, para posteriormente asumir el cargo? ¿Cree usted, profesor, de que es importante tener ese tipo de academias? Absolutamente sí, imprescindible. Yo no sé si una academia, pero sí un departamento, un lugar, ¿no es cierto?, donde yo creo que son imprescindibles dos cosas para la judicatura actual. Un centro de investigación judicial al que el juez pueda pedirle auxilio. El juez hoy le piden que haga prácticamente un juez civil de una ciudad grande en Asunción, con mucho movimiento, particularmente en Asunción mismo, se le está exigiendo para estar al día prácticamente 3 sentencias por día. En el caso de algunos juzgados de paz, Susana, ¿no es cierto? Creo que son como 20 sentencias por día para poder estar al día. Ponele que no todas son complicadas, pero pensemos, una sentencia complicada a la semana ya es mucho. Una sentencia complicada lleva mucho estudio. Es un agotamiento mental y además la responsabilidad de la decisión correcta. A veces cuando son cosas humanas, divorcio, separaciones de bienes, donde está en juego muchas cosas, no solamente la decisión local. Entonces se requiere un centro de acompañamiento donde el juez pudiera decir, profesor tal o asistente tal, necesito lo último que haya sobre tal tema. Y te ahorraría mucho tiempo. Y alguna inducción se necesita. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuidado con las academias? En general, lo que ha ocurrido con las academias en Paraguay y en otros lados también es que se convierten en mini universidades otra vez. O sea, los jueces le dicen, bueno, curso, ocurre en nuestra escuela judicial, curso de actualización para la escuela o curso de actualización, y lo que hay en realidad es otra vez un curso casi igual a la de la universidad. Vuelven a hablar de los problemas teóricos, del contrato en Francia, de la obligación de hacer, de la obligación en Portugal, de la teoría de no sé qué, y que el garantismo acá y que el activismo allá, y nada concreto. O sea, la academia de formación para jueces tiene que estar pensada en los centros de entrenamiento para entrenar para la función específica. No es fácil de hacer. Si eso está hecho así, es bienvenido. En general, los centros de entrenamiento que tenemos en Paraguay, yo creo que el que mejor está trabajando hoy en día es el de la defensa pública, pero en general los centros de entrenamiento en el Paraguay se convierten en, vamos a decirlo en buen guaraní, a ver si me sale, universidades y, ¿no es cierto? O en centros académicos y, donde en realidad volvemos a hablar de teoría, discutimos de bueyes perdidos y no de las necesidades concretas del juez para el caso concreto. Bien orientado un centro de entrenamiento, más que centro de entrenamiento, yo le llamaría un centro de asistencia para la función judicial, sería maravilloso y les ahorraría muchísimo trabajo. Excelente, profesor. Hay una consulta también que nos llega a través de la plataforma. Dice, ¿la decisión debe ir al inicio o al final del razonamiento? Es una consulta, pues algunos emiten la decisión y luego justifica, otros lo hacen al final, o eso tiene o no una mayor relevancia. Particularmente yo no creo que sea muy relevante, es una cuestión de estilos. Depende mucho del tipo de sentencia, del tipo de razonamiento, así que no creo que tenga mayor importancia. A mí personalmente me gusta que la decisión esté al final, para que se plantee el debate, para que el lector vea el debate. Porque si no, ¿qué ocurre? Dice, voy a rechazar la demanda. Entonces, el que se pichó y no ve. Entonces, que se vea la cadencia. Ustedes tienen que imaginar cuando argumentan una sentencia que están conversando con otro y el otro les contradice. Entonces, si se dijera esto, yo diría esto, hasta decir esto, y en base a todas estas contradicciones y en los argumentos de cada posición, resuelvo esto. Pero no es relevante, sí me parece más conveniente, más elegante además por estilo, hacerlo al final, pero no es relevante. Está, profesor. Otra pregunta que viene a través del chat de la plataforma dice, ¿cómo se combate justamente eso que el distinguido profesor menciona? La calidad frente a la cantidad de resoluciones.
Y gracias a esa recarga y a los apurones, no siempre se puede obtener resoluciones bien elaboradas y que sean satisfactorias. A ver, es muy bueno el comentario, pero ahí también, y eso es parte de la inducción que debían tener los jueces tienen que aprender a manejar su despacho. En primer lugar, no todos los juicios son iguales. Si tú tienes 20 juicios ejecutivos de una empresa de cobranzas por montos menores, no necesitas que tu sentencia sea muy elaborada. Yo he visto juicios ejecutivos donde literalmente están cobrando 1,5 millones de guaraníes, una de estas empresas de cobranza, que ni se contestó la demanda, donde hay 3 hojas hablando del derecho a cobrar y los derechos del deudor. No es necesario. A veces esas sentencias se resuelven en 4 líneas y nadie te va a decir nada. Entonces, separa eso. Recomiendo también tener plantillas preestablecidas para eso. Y luego separa los juicios que son más complicados. Y ojo, colega, esto es muy, señores jueces y juezas, esto es muy importante. Por lo que dice, la calidad de la sentencia no es lo que dice, no es la enorme cantidad de doctrina que citamos. La calidad de la sentencia es que la decisión sea la correcta. Si la decisión es la correcta, generalmente bastan algunos pocos argumentos. Elijan los argumentos. Si ustedes tienen una cuestión difícil y ven acá 2, 3 argumentos y eligen este porque este es el que les convenció, elaboren la idea principal, la ponen. Si hay una sentencia de pollo, la ponen y ya está. No es necesario poner 10 sentencias, si eso lo conoce el medio jurídico. No es necesario citar una sentencia, no tiene por qué citar un autor belga, turco, inglés o argentino. Primero, que hay buenos paraguayos, y segundo, que no es un documento académico. Por supuesto, si la discusión es muy técnica, por ejemplo, el plazo para, si el plazo para el plazo de 30 días que tiene una compañía de seguros abarca todo el tiempo o se interrumpe de alguna manera, es una cosa muy técnica. Entonces ahí recurriremos a un manual de seguro y diremos, el profesor tal de seguro, que nos merece confianza como docente en esa materia, dice tal cosa y seguiremos esa opinión. Basta, se acabó. Son 3 líneas. A veces también hay que saber gestionar, porque la calidad si la decisión es mala, colegas, yo he visto sentencias muy malas, muy injustas, sospechosas incluso, se los digo así con la crudeza que me caracteriza, que tienen unas hermosas citas de doctrina, no sé cuántos fallos, ninguno tiene nada que ver con lo que se decide. O sea, por ejemplo, no cometan el error de cuando hay una cuestión que no es discutida, que está clara, que ha sido resuelto 20 veces, ¿para qué la van a explicar de nuevo? ¿Para qué volver a poner? Sobre esto nadie discute. Punto, se acabó. Sobre esto nadie discute. Como dice Juan, Pedro, Diego, 3 páginas que se podían haber omitido. Eso es parte de entrenarse para dictar sentencias. El 80% de las sentencias de 30 hojas que yo he visto se podrían haber hecho en 5. Si la decisión es correcta, el jueza la toma de buena fe, convencido en lo que está haciendo, les aseguro que va a ser aplaudido. Aunque sus argumentos sean precisos, claros y en 2 hojas. Si la decisión es injusta, sospechosa, amparada en otros intereses, aunque tengan citado al Papa y todos sus secuaces, la decisión va a ser mal vista. Excelente, profe. Y acá viene una pregunta muy, muy actual y que creo que esta semana se estuvo debatiendo justamente por las noticias que se generaron. Dice, ¿qué opinión le merece el uso de la inteligencia artificial para la fundamentación de las sentencias, teniendo en cuenta la naturaleza de esa herramienta? Claro. Bueno, hay dos casos que están actualmente en palestra, uno extranjero y uno nacional. El extranjero es un abogado de Nueva York que el tribunal le condenó al abogado a pagar $5.000 por mala praxis porque presenta un escrito hecho por inteligencia artificial y la inteligencia artificial no es perfecta y los datos que presentaba la inteligencia artificial no eran correctos. La inteligencia artificial había buscado casos en toda la red, porque la inteligencia artificial lo que hace es buscar a una velocidad increíble información y a través de algoritmos anticipar pensar lo que debía ocurrir en este caso, haciendo un resumen apretado, ¿cierto? Y se equivocó, ¿por qué? Porque usó fake news, o sea, usó noticias falsas que le llevaron a una conclusión falsa. Y el abogado confesó y el juez le condenó.
Y en el caso de unos abogados, creo que de algún tribunal de apelación, que ya se han quejado, no sé si han denunciado formalmente o solo se han quejado mediáticamente, de algún juez que habría usado inteligencia artificial para su voto. ¿Cuál es mi opinión? Usar la inteligencia artificial es una máquina como cualquiera y no tiene ningún problema. Ahora bien, igual que cuando lo hacen con la máquina Olivetti, lo hacen a lápiz, lo hacen con la inteligencia artificial, cuando lo hace un asistente que les ayuda, la responsabilidad es suya. Lean lo que están firmando. Si los datos están ciertos, si concuerdan con lo que dice, no hay ninguna razón por lo que eso sea ilegítimo y ilegal. Ahora, tengan cuidado que la inteligencia artificial no es infalible, se puede equivocar, porque utiliza plataformas con algoritmos mundiales. Entonces puede ser que se haya guiado por jurisprudencia de Bolivia, por fallos precedentes de Francia, que tiene una ley distinta de la aplicación propia. O sea, la inteligencia artificial les puede servir para hacer un proyecto como les sirve un asistente, pero hay que leerlo, hay que compaginarlo. Ahora, si lo hacen, no hay ningún problema. Ahora, si no lo hacen y la inteligencia artificial se equivoca, lamentablemente seguramente los van a echar, y con justa razón, ¿no es cierto? Porque sería lo mismo que firmar un proyecto que les trae una de las partes, que no tiene nada de malo que ustedes pidan un proyecto. A ver, tráeme tus argumentos. Pero si los leo, los estudio y tomo lo que estoy convencido como juez, ¿cuál es el problema? El problema está cuando me trae un asistente, una parte, la inteligencia artificial, Juan Pérez, da lo mismo, una cosa que yo no estudié y que no está refrendado por mi conocimiento. Pero en principio, el uso de la herramienta como herramienta no me parece modestamente para nada inadecuada, todo lo contrario, muy útil. Excelente, profesor. Hay otra pregunta también que surge a través del chat de la plataforma. Dice, el subjetivismo, ideología, prejuicio es propio del ser humano. ¿Cómo puede el juzgador evitar ser influenciado de su subjetivismo? No puede. ¿Para qué nos vamos a mentir? Nadie puede dejar de ser lo que es. O sea, toda decisión tiene la carga de nuestra propia experiencia. Colegas, por eso es que el Código Procesal Civil dice que se resuelve según la sana crítica. La sana crítica es lógica, sentido común, razonabilidad y experiencia. Entonces, ahora, lo que no podemos hacer en la sentencia es hacer ideología. Como se acuerdan, en alguna época pretérita que había jueces que se declaraban muy católicos, entonces no querían dar lugar a los divorcios o a las nulidades de matrimonio. Eso está mal, eso no puede ser un juez. Un juez no puede hacer ideología. Ahora, el subjetivismo es parte de cualquier decisión. Cuando ustedes deciden cuánto dinero van a dar por daño moral, por ejemplo, a un hijo no reconocido por un padre mal de los tantos que abundan, irresponsable, seguramente la experiencia personal, qué tipo de padres tuvimos, cómo nos criamos, qué sentimientos tenemos, nos va a influir. Lo importante es dos cosas. Tratar que el juez tiene que tratar de ser consciente de ese subjetivismo, darse cuenta y en la medida de lo posible, cuando sienta que ese subjetivismo le puede traicionar, test. Por eso le decía, los test. Me voy al test de la jurisprudencia. Busco casos iguales, parecidos. Entonces me soporto ahí y estoy tranquilo que no solamente es mi subjetivismo. No se olviden de los test. El test legal, el test doctrinario, el test de la jurisprudencia. Busquen dónde clavar su decisión. ¿Dónde la clavo? ¿Dónde la protejo? En la ley estricta a veces. Generalmente hoy eso es muy poco suficiente. En el amparo constitucional, en otras. Amparo no el recurso, sino ¿me entienden, ¿no es cierto? En el soporte. En otros casos, lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia nacional. No tiene ningún sentido citar jurisprudencia de Salta, de Córdoba, de Buenos Aires, o libros de Vietnam, de Timbuktu, salvo en casos muy excepcionales. Eso es totalmente inadecuado y hasta una falta de respeto para los justiciables, porque ¿cómo va a saber un justiciable qué libros tenemos en nuestra biblioteca? El justiciable puede saber los libros nacionales que hay y lo que han dicho sus tribunales. Un juez no puede fundar su sentencia en una jurisprudencia extranjera o un libro extranjero. Podrá corroborarla. Es decir, además de todo esto, fíjense que en otros países donde ha ocurrido lo mismo, se ha dicho lo mismo. Hay que ser cuidadosos con eso. El sentido común es la clave para el colega que hizo esta tan buena pregunta. Excelente, profe. Hay una última, creo, por acá. ¿Sería correcto redactar ítems sobre la redacción de la sentencia como guías de redacción
me da el ejemplo, Sí, como guías de redacción que absolutamente, sería muy orienten a los útil. juzgados, tal Claro, vez sería como muy un útil. acordado ahí. Estos, por ejemplo, estos mismos test que tienen se puede hacer, ¿no es cierto? Y perfectamente. El uso de, por ejemplo, si ustedes trabajan con asistentes, sobre todo los tribunales que tienen mucho volumen, tienen 2, 3 relatores, creo que le llaman, o asistentes, ¿no es cierto? Dactilógrafos, lo que tengan sus plantillas. Hoy con la computadora y la inteligencia artificial se pueden hacer plantillas para juicios ejecutivos, para juicios del alquiler, para los juicios del accidente del tránsito. Entonces, tienen la plantilla, pero la plantilla no es la resolución, sino es que dice cuál es el hecho controvertido, cuál es la pregunta, qué se resuelve. Por supuesto, eso ayuda muchísimo, ahorra mucho tiempo cuando uno tiene plantilla. Yo he visto, por ejemplo, muchos casos de tribunales que todas las sentencias son distintas. En alguna tiene 10 una cosa, en alguna tiene más larga otra, porque parece que se van haciendo sobre el pucho, ¿no es cierto? O sobre qué cada asistente hace. Tengan una plantilla, siéntense una semana a trabajar las plantillas y le van a ahorrar meses de trabajo. Entonces todos sus funcionarios tienen esas plantillas y trabajan sobre esas mismas plantillas. Excelente, profe, muy didáctico. La verdad que si tomamos estas pequeñas recomendaciones, también nos va a servir muchísimo para poder mejorar en el día a día que nos toca y así como estaba refiriendo también una de las colegas, a veces entre la calidad, la cantidad de casos, de causas que abundan en los juzgados, entonces tenemos que hacer lo posible para que esa redacción sea por sobre todo práctica y podamos cumplir también nosotros con los plazos establecidos en la ley. Y agradecerte, profesor, por más que nada por la sencillez de la explicación que nos das. Creo que eso hace y nos facilita también tomar algunos apuntes sobre las recomendaciones y bueno, esperamos otra vez nuevamente tenerte en otra capacitación para la Asociación de Jueces del Paraguay.